Bien, qué interesante que habíamos hecho ese de los salmos, pero el Espíritu Santo lo guía a uno y a todos. Aprender a depender del Espíritu Santo. No hay tiempo, no hay un horario, no hay un horario. Hay 4 charlas, 4 intervenciones, pero no hay tiempo para las charlas. Cortas, largas, no sabemos. Cuando uno dice, ¿cuál es tu plan? Que no tengo ninguno, ese es el plan mío. Que el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Y así estaba yo orando y estaban las tribus, los 10 hijos de Jacob y 2 de sus nietos. Porque finalmente la de José que está aquí y la de Benjamín. ¿Usted creería que ninguno las organizó en orden y solamente nos pelamos en Zabulón? Porque aquí están los 3 mayores: Rubén, Judá, Leví, y por allá está Simeón, que era el cuarto. Pero el resto están así: Neftalí, Isaacar, Dan, Asher, Gad, José, y termina Benjamín. Lea, porque cuando él oró por cada uno de sus hijos, algo habló de ellos. Jacob no le dijo a todos lo mismo. Por eso cada tribu está representada con algo de lo que le dijo Jacob. Ahí está representada como la sociedad, el cazador, la justicia, ¿cierto? La construcción, el transporte. Aquí está todo, la agricultura, ¿cierto? La navegación, la autoridad, la de Judá, el león de Judá, ¿cierto? El sacerdocio. Los hombres nos ubicamos en alguna de estas tribus y nos identificamos con alguna de ellas, con alguna de ellas. O Benjamín o José. Benjamín se le decía al menor, ¿no? Al menor, porque era el menor. Entonces, Benjamín. Y mi mamá me decía a mí, Benjamín. Cuando presentaba a la gente, este es mi hijo tal, mi hijo tal, y este es el Benjamín. Además, porque la mayor a mí me lleva casi 20 años. Entonces sí, este era el Benjamín, ¿sí o no? La mayor muchas veces tuvo que ayudar a mi mamá con el cuento mío, porque ya estaba grande para ayudar, ¿sí o no? Usted se identifica con alguno de ellos. Los varones es algo interesante en la Biblia, muy tremendo. Esto es una introducción, este no es el tema, sino que como me emociono, entonces al ver los hombres, entonces me emociono. Me emociono porque cuando lees la Biblia ves y luchamos con muchas cosas, los hombres, ¿verdad? Batallamos con muchas cosas. Vamos a la guerra, ¿cierto? Arriesgamos nuestras vidas, nos metemos en las alcantarillas, ¿verdad? Hacemos muchas cosas. Somos malos, regulares, buenos padres, malos padres. Luchamos con nuestros demonios, decía un escritor, hablando de nuestra naturaleza, ¿cierto? Los varones luchamos con una cantidad de cosas. Estaba yo orando allá, ¿sí o no? Y pensando que los homosexuales dicen que nosotros no hemos salido del closet. Yo decía, oiga, la verdad sí. Pensándolo bien, sí. Pero no solamente del closet, porque el que habita en mí no solo es un gay, también es un asesino, también es un ladrón, también es un corrupto. El que habita en mí es un monstruo.
Un monstruo. En estos días descubrí algo. Para el concierto tiramos el cemento. Un cementico ahí, chiqui, chiqui, para que la gente estuviera cómoda. Fresquito. En algún momento que salí, tenía una cantidad de huellas. No fue que alguien pasó, sino alguien que se deleitó, porque iba así, luego pasaba por la mitad y tal. Y eran de este tamaño. Y aquí no hay sino 2 enanos, los hijos de Jorgan. Y le dije yo, el chiquito, véalo. Y apenas lo llamé, fuiste tú, ¿no? Vos no tenés naturaleza pecaminosa, vos tenés es la madre naturaleza pecaminosa. Los hombres a veces tenemos naturaleza pecaminosa, como dice la Biblia, pero otros tienen la madre naturaleza pecaminosa, muy bravos. Y luchamos con la madre naturaleza pecaminosa. Los hombres de la Biblia son muy interesantes, todos nos edifican, todos nos enseñan, hay cosas tremendas. Estamos con Oscar leyendo y Lucho y algunos que nos reunimos los jueves, volvimos a arrancar en Génesis, terminamos toda la Biblia y volvimos a arrancar. Y hay una parte que me sorprendió mucho. Cuando nace Benjamín, Raquel muere, camino a Hebrón. Y Raquel puso a Benjamín, no Benjamín, lo puso Benoni. Te llamarás Benoni, Raquel, hijo de mi tristeza. Y estiró la pata Raquel. Apenas muere Raquel, dice Jacob, no te vas a llamar Benoni, te vas a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Sí o no? Ahí está el hombre, ¿no? Ahí está el hombre. Raquel era su amor, el amor de su vida. ¿Sí o no? Aunque ya habían calambrado a quién, a Lea y a las otras 2, ¿no? Pero dice la Biblia que el amor de su vida era Raquel. Y aún así con el amor dijo, no te vas a llamar el hijo de la tristeza. Yo no voy a, cuando te llame, ¡hey, hijo de la tristeza! No, te voy a llamar hijo de mi mano derecha. ¿Cierto? Y usted ve los hombres de Dios que tuvieron que vivir con cosas complejas, como las mujeres. Como las mujeres. Las mujeres son un desafío tremendo. Yo les decía anoche que una vez me pregunté yo, que estábamos en una reunión de pastores, ¿cierto? Y el más antiguo, que ahora tiene 78 años, 4 hijas. 4 hijas, otros 2, yo 3, otro 3. Y dije yo, ¿qué pasa? ¿Quién se va para predicar aquí? Si no tenemos sino mujeres. Pero cuando uno presta atención a lo que estamos viviendo, el papel de la mujer es fundamental. Ahora, la mujer obediente, la mujer que busca a Dios, que ora, que honra, ¿cierto? Mis hijas y las hijas de nuestros hermanos en la fe han ganado hombres para Cristo. Mi hija ganó a su esposo, la otra a su novio. Las otras hijas de nosotros, de Oscar, han ganado el novio. Han ganado para Cristo. Las mujeres, estamos viviendo la época de las mujeres. Han tomado autoridad. Y que nosotros vivamos esto también es un desafío. Para no tener que matarlas y para tener que adaptarnos. Adaptarnos. Porque los hombres nos adaptamos a la guerra, ¿cierto? Y nos adaptamos a una cantidad de circunstancias. A la cárcel. Solo un hombre va a la cárcel y sobrevive. La cárcel es de los estados más miserables de un hombre.
22 años fui a Bellavista. Yo vi sicarios que cuando entraban caían desmayados, y no estoy inventando. ¿Sí o no? La sola impresión de que iba preso el tipo, ¡fua! No una vez. ¿Sí o no? Los rostros, porque nosotros unas veces salíamos y ellos le llaman a eso el tren. ¿Por qué le llaman el tren? Porque vienen 15 o 20, uno esposado del otro, para que no se puedan volar. Entonces le llaman el tren. Llegó el tren. Allá tiene un poco dichos. Y uno veía los rostros y no había soberbia, había miedo. Miedo. Porque a la cárcel hay que tenerle ¿qué? Miedo. ¿Sí o no? Yo muchas veces soñé con la cárcel y no soñé, sino que tuve pesadillas con la cárcel. Que me encerraban, que le echaban candado, pero es como si yo estuviera allá. De ahí que digo, un hombre solamente sobrevive a la cárcel. Mientras hay 6.000 en Bellavista, en la cárcel de mujeres hay 300, porque los hombres están en la batalla, están en las cosas. Luchamos con nuestra naturaleza, ¿sí o no? Y con nuestras cosas. Esto es un pequeño paréntesis. Ahora sí. ¿Por qué tiempos? Hay mucho que hablar del tiempo, mucho. Porque aquí hay mucha gente que ha estado, son profesionales, maestros, submarinistas, ¿no? Lo dije bien, ¿no? No submarineros, sino submarinista. Tenemos aquí un submarinista. Mi esposa decía que no habían sino 2 submarinos en Colombia, el que no habían podido hundir y el que no habían podido sacar. Pero aquí me corrigieron, 4 submarinos en los cuales él estuvo. Solo un hombre puede estar allá, 3 meses que estuvo él allá. Ya retirado de la Armada, por supuesto. Pero también hay Raúl Correa, que fue presidente de Colmena. Entonces él dice, pero ya Dios me perdonó. Raúl ahora tiene cosa que estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él. Que Dios lo haya perdonado. Los muchachos no conocieron Colmena, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Yair conoció Colmena? No. Lo mismo que no conocían el otro, Conavi. Aquí hay hombres que han estado en conferencias y usted las ha estado, del tiempo muchas veces, de cómo planificar, de cómo administrar el tiempo. Veamos un aspecto distinto del tiempo. Aunque todos estemos en diferente tiempo, porque yo veo que hay jóvenes, Ian y otros, Josué, que tiene unas profesiones, aquí está David, ¿cierto? Jerónimo, jóvenes, ¿cierto? Están en otro tiempo, en otra época. Juan Sebastián, que está por allá atrás también. Y otros de nosotros que estamos en el ocaso de la vida, que hemos librado 1000 batallas y tenemos 1000 heridas, ¿cierto? Somos de diferentes tiempos y cada uno de nosotros debe vivir su tiempo. Quiero mirar unas frases, 2 frases que me encontré muy interesantes. Me identifico con ellas porque es parte del tema. Solo vives una vez, por lo tanto vive por la razón correcta. La gente cuando escucha que solo se vive una vez, entonces decide vivir de cualquier manera, como que la información entra distinto.
¿Sí o no? Si solo se vive una vez, entonces no se puede vivir de cualquier manera. Haz lo que sea, como sea, cuando sea, con quien sea. Ojo, si solamente se vive una vez, tenemos que encontrar la razón correcta. Y no tiene nada que ver con lo que hacemos. Si somos bomberos, administradores, vendedores, ¿cierto? Pero que sea por la razón correcta. Por la razón correcta. Porque hay una razón correcta que tenemos que encontrar. Pues solamente se vive una vez. Y tenemos solamente una oportunidad. Mientras estemos vivos. Porque dijo David, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Cierto? No, no. Mientras estemos vivos. Eso es fundamental. Mientras vives. Mientras vives. Vive por la razón correcta. En la Biblia hay de todo. Estadistas, líderes, pescadores, médicos, prostituta, Rahab, y está en la genealogía de Cristo. Cuando decidió vivir por la razón correcta, pero ella ya vivía por la razón correcta, porque cuando fue enfrentada al pueblo de Israel, supo lo que tenía que hacer. Supo lo que tenía que hacer. Lo mismo que Ruth, supo lo que tenía que hacer. Del lado correcto donde el que tenía que estar. Ese es el punto. No importa la edad que tengamos, siempre debemos estar del lado correcto. Eso es, porque solo se vive una vez. Y la otra frase es de León Tolstoy, un escritor. Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. La paciencia y el tiempo. La paciencia tiene un poder extraordinario, porque la fe tiene que ver con la paciencia. Es la certeza de lo que espero y la convicción de algo que yo no veo. Se resume ahí, en paciencia. Porque el paciente es algo que él no ve y que está esperando, ¿cierto? Pero tiene la certeza, tiene la certeza, tiene la seguridad, tiene la seguridad. Hay una película que se llama, viejísima, El puente sobre el río Kwai. ¿Alguien la vio? Levante la mano. ¿En serio? Claro, Raúl, era de guerra, con los típicos hombres que hacían películas de guerra, ¿no? Pero es muy interesante porque era una comisión para evitar en la Segunda Guerra Mundial que los nazis pasaran de un sitio a invadir, destruir el puente. Pero el puente estaba vigilado y resulta que la mejor manera era destruir una presa que inevitablemente se llevaría el puente. Y tenía que ser rápido para que los nazis no pasaran. Entonces agarran y eligen un comando y resulta que le dicen, este es el que sabe el tema, este es el de la dinamita, el de la pólvora, que los maten a todos menos a ese. Entonces todos entraron en conflicto porque a ese era el que había que proteger. Y era el más raro, el más díscolo. Pero
Esa era la misión, llevarlo con vida ya para que acabara con eso. Mueren muchos de ellos y quedan pocos, quedan como 3 o 4. Entre esos el hombre de la dinamita. Entran a la presa, una cosa enorme, usted se lo imagina, un muro enorme, entran hasta el fondo, tenían que ir. Y el hombre en un hueco pone unos tacos de dinamita. Y el que está ahí dice: eso va a tumbar esa cosa, eso tan grande. Él casi que le dice: ¿quién es el que sabe? ¿Usted o yo? Pero no le dice nada y hace lo suyo. Salen corriendo y el otro corría más pensando que eso iba a volar. Y hizo ¡tum! No más. Y un polvero ahí. Y el otro casi le pega. Le dice: no hicimos nada, nos mataron los amigos y todo por esto. Y le dice el otro: vamos corriendo, salgamos de ahí. Y salieron y se hicieron en la montaña viendo la presa. Y todos discutiendo. Y el otro solamente prende un tabaco. Pero mientras prende el tabaco, hay una escena donde empieza a ver que la grieta empieza ¿qué? A abrirse. Y sale un chorrito. El chorrito se convirtió en un chorro. El chorro se convirtió en un hueco. Y el hueco se convirtió en la destrucción de esa presa. Los otros no podían creer. Pero este tenía la certeza. Ese sabía lo que hacía. El tiempo es eso. La paciencia. Esperen. Esperen. Eso tiene su tiempo. Eso tiene su tiempo. Y efectivamente tumbó el puente. Hay que tener esa certeza, porque esa es la fe y lo que nos diferencia de los otros, que sabemos esperar y manejamos el tiempo. Por eso me gustó esta frase. Vamos a ver algunas cosas que habla la Biblia del tiempo. Cómo aprovecha el tiempo. Aprovechar el tiempo. Efesios 5 del 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivís, cómo haces las cosas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No tiene que ver que me levante a las 4 y me duerma a las 3 de la mañana, porque es aprovechamiento. ¿Cómo ando yo? Yo le digo a mis hijas: el futuro tuyo está ahora, en este tiempo, en este momento, en lo que haces ahora, en lo que decides ahora. Porque lo que decides ahora será lo que vaya a repercutir después. Entonces es el hoy, lo que tenemos, el ahora. Y hay que aprender a desarrollar la capacidad del ahora. El ahora. No podemos estar pensando en qué va a pasar mañana, sino hoy. ¿Qué tengo que hacer hoy exactamente? Por ejemplo, hoy estoy aquí. Aquí. Y Dios mediante va a estar hasta las 5 aquí, esperando que pase lo que tiene que pasar en mi vida. Si hay almuerzo, no hay almuerzo, pero es este el momento que tengo. Porque tenemos a veces dificultad porque estamos en un sitio pensando en otro. Y nos roba eso. Porque el aprovechamiento está en eso. Aprovecha. Este es el momento. Aprovecha. Todo lo que más puedas aprovechar hoy. Entonces yo le digo a ella: si tú estás haciendo lo correcto hoy,
en el tiempo eso se va a sentir reflejado. Yo tengo 40 años de pastor. Entonces yo miro atrás y digo, cada minuto y cada tiempo era lo que yo tenía que vivir. Este momento en el cual me estoy deleitando mucho. Y no que no me deleitara antes, no. Sino que no veía lo que estoy viendo hoy. Y no disfruto lo que estoy disfrutando hoy. Pero era lo que tenía que hacer en ese momento. Lo que tenía que hacer. Sin pensar en este momento. Que no sé primeramente si iba a llegar. Si iba a estar vivo o no. No. Porque tú tampoco lo sabes. Por eso aprovecha este día. Que no sabemos el día de mañana, dice la Biblia. Ese es el aprovechamiento. Que estás contento con lo que tienes y lo que estás haciendo en este momento. Y si tienes fe y tienes una perspectiva, pero este es el momento que te da Dios. No pensando en otra cosa que no sea este momento. Que no sea este momento. Porque no va a volver. No va a volver este momento. Entonces yo fui vigilante de Cartón de Colombia. Y mi turno era en la noche de 10 a 6. Y era cuidando la Bocatoma, porque las olas máquinas al lado del río Magdalena. Las olas, primero que no se podían apagar y que teníamos que estar pendientes. Y segundo que se robaran cualquier cosa ahí era un problema, entonces habíamos dos. Uno se quedaba ahí, el otro hacía ronda. Entonces yo iba a mi ronda sin nada. No tenía dónde dormir. A veces dormía ahí. Pero yo tenía al Señor. Y yo caminaba por la orilla del río. Había una carreterita que ellos mismos hicieron. Porque ahí Cartón de Colombia manejaba carros en el día. Y yo iba y se oía el río. Y la canción esa de Estercita Forero, La Luna de Barranquilla, la conozco. Y la luna era enorme y alumbraba el río como de Santa Marta para acá, para Barranquilla. Ese momento no ha vuelto y no va a volver. Y yo no tenía carro, ni siquiera donde dormir. Entonces yo oraba y miraba la luna y me decía el Señor, este es un momento y pasará y vendrán otras cosas. Y vendrán otras cosas. Cuando yo dejo de vivir el momento porque no tengo otras cosas, estoy desaprovechando el momento. Si yo me estoy comiendo un perro debajo del puente acá de Guayabal, ¿verdad? Un perro callejero, que son más grandes además, con refuerzo y todo, porque le echan de todo a eso. Pero yo estoy pensando no en eso, sino en un filete. Estoy desaprovechando ¿qué? El momento. Estoy desaprovechando el momento. Aprovecha el momento, el tiempo. Y ya vas a ver por qué. Que hay otros versículos que dicen de eso. Entonces, ¿qué es aprovechar el tiempo? Porque la gente siempre dice que valora las cosas cuando las pierde. Aprovecha el momento. ¿Sí o no? Aprovecha el momento. Eso es. Con tu mujer o con tus hijos, o si tienes que caminar. Nos reíamos con Gonzalo, porque Gonzalo se vino ya se me perdió Gonzalo. Gonzalo, estás tomando tinto.
venía en el circular. Entonces él decía, es lo más barato que el Parque Norte. Y es cierto. Pero es más emocionante un bus de Castilla. Los que han montado en el bus de Castilla, ¿sí o no? A la velocidad que bajan, yo no sé ahora, ¿sí o no? O el de Aranjuez, ¿sí o no? ¿Cierto? El de Manrique, ¿sí o no? ¿Tú has visto bajar esos buses, unos monstruos? ¿Sí o no? Le digo una cosa, una montaña rusa no tiene tanta emoción, porque usted en la montaña rusa va amarrado, arreglado, aquí va colgado, a la mano de Dios. No sabe usted si termina en la oriental del todo, ¿sí o no? Y viva el momento, porque habrá momentos en que no se va a poder montar en él. Aprovecha el tiempo, es eso. Y no estar pensando en lo que no tienes. Todo tiene su tiempo, porque hay un versículo que lo vamos a leer, donde expresa muy bonito el tiempo y dice, todo tiene su tiempo. Cuando dice todo tiene su tiempo se refiere a cosas que hacer, todo, cosas que hacer, ¿cierto? Las cosas que vamos a hacer, las cosas, eso se refiere a las cosas. Y todo tiene su hora, se refiere a los momentos, pero vamos a leerlo. Entonces dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, todo para hacer tiene su tiempo. Habrá tiempo de manejar y de no manejar. Habrá tiempo de hacer y de no hacer. De cantar. Y lo van a describir ahorita. Que es que yo aprenda a lo que tengo que hacer y que disfrute lo que estoy haciendo, ¿ve? Porque eso no va a volver, entonces tengo que hacerlo y disfrutarlo, porque todo tiene su tiempo, ¿ve? Todo. Después hay que disfrutar que vendrán otras épocas. Los chicos jueguen fútbol. Mi esposa pensó que yo me iba a morir sin el fútbol, porque yo dormía con los guayos y el balón, literal el balón, ¿no? Primero el balón, pero ya a los 50 dije, ya vienen otros meses. Ya vi otros muchachos, me fui a jugar una vez con Jorge, que está por ahí, que no termina de jugar, ¿cierto? Y yo peso siempre 100 kilos, ¿sí o no? Y el muchacho así todo me metió una zarandeada que dije, no, hasta aquí llega el fútbol, ¿sí o no? Ahora a pasear el perro, punto, ¿sí o no? Cuando jugué mucho. ¿Cuántos torneos hicimos, Beto? 5, ganamos 1, ¿no? Dice Alfredo, que también era back central. Ganamos 2 torneos, sí. Mario Pérez nos invitó por allá a Belén y le ganamos allá. Nos ganamos un trofeo, ese se quemó. Lo ganamos en Belén, que hicieron una comida por allá arriba en Belén. Era muy interesante porque eran 15 equipos cristianos, pero cuando entraban a la cancha era una batalla. David, Goliat, ahí salía todo el mundo, Jacob, Jonás, eso era una cosa loca, pero sobrevivimos, ¿sí o no? Todo tiene su tiempo, ¿ve? Los jóvenes tienen su tiempo y deben disfrutar su tiempo, ¿ve? Todo tiene su hora, los momentos que te llegan. La Biblia dice que va a llegar la hora, y todos hemos dicho eso y hemos disfrutado eso, ¿sí o no?
Cuando llega algo y decimos, ve, yo esto lo esperaba. Yo aspiraba a comer aquí y estoy comiendo. O esperaba conocer esto por aquí y lo estoy conociendo. Todo va a llegar, esos momentos van a llegar. Esos momentos van a llegar. ¿Cuándo me empecé a dar cuenta que estaba envejeciendo? Cuando entré a la unidad y el portero dijo, don Manuel, yo, don Manuel. Ya empecé a asimilar el tema, ¿sí o no? Cuando te empiezan a decir don Manuel, ¿sí o no? Porque no dicen don Jerónimo, don Ian o don Juanito. Les presento a don Juanito. No, ¿sí o no? Pero cuando ya le digan don Juanito, que se lo van a decir, que se lo van a decir, inevitablemente don Ian o don Juan Sebastián les va a llegar el día en que le digan eso. Pero se demora. Por ahora se vive el momento y llegará. Entonces ya eres don Manuel. Entonces ya es otra cosa. Y te sientes distinto también. Hay gente que se ofende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? Les conté en estos días que peor, me puse a ver Investigation Discovery, que yo lo veo mucho porque me gusta por el tema psicológico, y me pongo a verlo, y en la introducción de la señora que habían matado, dice el tipo, entrevistan a alguien y dice, sí, muy tristes que hayan matado a una anciana. Y ya cuando empieza a desarrollarse la cosa, dice, tenía 62 años. Carajo. Yo tengo 62 años, o sea que yo ya soy un anciano, ya no soy don Manuel. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere, que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene ¿qué? Su hora. Hay un cumplimiento para las cosas. Hay un cumplimiento. Y mientras haya vida en nosotros, así tengamos 90 años, hay un cumplimiento. Porque hay cosas que se van a cumplir a los 90 años, si llegamos hasta allá. O a los 80, o a los 70. ¿Cierto? O a los 70. El afán ha metido el mundo a la gente. Pero todas las cosas se fueron construyendo con el tiempo. Con el tiempo, paso a paso. Cuarto, hay tiempo para todo, para mucho, para mucho. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. ¿Por qué hay tiempo para todo? Porque aquí lo describe. Tiempo en el que nacimos. Nacimos un día y todos tenemos una historia de nuestro nacimiento. Uno de los muchachos que yo le compartí en la cárcel, alguna vez contó el testimonio aquí, nació a los 5 meses. Esta botella era grande. Un bebé de 5 meses no está tan. Yo creo que con una mano, ¿sí o no? Y el médico lo vio y dijo, está muerto, no va a vivir. Y lo metieron en el congelador. En el congelador. No en la cosa esa del oxígeno. En el congelador. El médico dijo, este no vive. A la hora una enfermera fue y abrió el congelador ese y le tomó los signos vitales. Está vivo. Está vivo. Y lo sacó y lo cambió del congelador para el ¿qué? ¿Cómo se llama el otro, hombre? La incubadora. Y ahí lo metieron con oxígeno. Está casado y anda por ahí. Trabaja con Luis Fernando Pajón. De 5 meses. De 5 meses. ¿Sí o no?
Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Cosa que no vamos a evitar. A evitar. ¿Cierto? Porque los que comen saludable se van a morir. Les tengo esa noticia. Desafortunada, por lo cierto. Pero se van a morir. ¿Sí o no? Saludable es que comen todo lo que comen ahora, ¿no? No, come. La Biblia dice, come todo lo que quieras. Eso sí, cómelo con medida, con lo que sea, pero come. Es más, come porque mientras puedes comer, ¿no? Porque vendrá tiempo seguramente donde no se pueda comer. Entonces come. Pero nos vamos a morir. Inevitablemente nos vamos a morir. El doctor Bill Bray dijo, porque Lázaro resucitó, pero después se murió, porque nadie ha visto a Lázaro andando por ahí. Y así es. Así es. Jesús resucitó a Lázaro, pero luego murió Lázaro. Así sea de 100 años más o lo que sea. Inevitablemente va a haber un tiempo para morir. No sabemos. No sabemos. El tiempo que sea, ¿no? Que hay gente que dice, ay, murió joven. Le faltó mucho por hacer. Mentira eso. Hizo lo que tenía que hacer. Porque es que el dueño de la vida es Dios. ¿Sí o no? Y si solamente lo trajo para alegrar 5 años, fue ese tiempo. O 10 o 15, fue ese tiempo. Ah, pero si te dio 91 o 95 o 100 o los que pasan de 100. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. ¿Sí o no? Segundo, tiempo para plantar. Para plantar. Porque se toma tiempo para plantar. Hay un tiempo en que tienes que plantar. El agricultor, por ejemplo, ¿cuánto se demora un aguacate? 5 años, ¿no? Una mata de aguacate 5 años. Hay gente que también está plantando cosas que no va a conocer. Que no va a conocer. Como cuando escucho que dicen, más o menos en el 2070 ya va a estar lista tal cosa. Y yo, no voy a conocerla. Simple, ¿sí o no? Ahí no estoy yo, por ejemplo. Pero se planta un día. Hay que hacer las cosas en ese momento. Y habrá otro tiempo donde tengas que arrancarlo. Yo les comparto mucho que me lo regaló el Señor cuando en Jeremías dice, el que compre no se alegre y el que venda no se ponga triste. Cuando tienes que vender algo, véndelo y no te pongas triste. Y cuando tengas que comprar algo, pues no te alegres porque de pronto tenés que venderlo después. Simplemente esa es la vida. Compres y vendas. Eso es parte de la vida. Plantar y un día arrancar. Arrancar. ¿De cuántas cosas hay que desprenderse? De todo prácticamente. A veces nos pegamos de una camiseta o de unos zapatos, ¿sí o no? Y no, eso hemos dado vueltas con muchos zapatos y hay uno particularmente que esos no salen de ahí, están ahí todavía. Tenemos cierto apego a eso, ¿no? Pero nos da dificultad. Nos da dificultad. Todo lo que yo tenía en esa oficina allá arriba, todo se quemó. Oscar, los que estuvieron ahí y vieron. Todo. Solo quedó una promesita quemada que ahí está en aumento y tal. Pero todo lo que yo tenía fotos de mi mamá, de mi papá, de los viajes, documentos, todo. 850 libros, todo. No he vuelto a comprar ninguno,
Los que tengo ahí, uno me lo dio Freddy, otro me lo han dado otros, pero yo no he vuelto a comprar. Porque así es. Y hubo un tiempo para eso y un tiempo. A veces la gente me pregunta, ¿usted tiene tal libro? Yo le digo, claro, 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 se quemó. Tiempo para matar y tiempo de curar. Y sí, en la vida hay gente que ha tenido que matar o ha matado, y no necesariamente porque haya que tenido. Pero si esto lo lee alguien que estuvo en la cárcel, dice, sí, yo fui sicario, yo fui esto, hubo un tiempo para eso. Pero conocí al Señor, pero para él hubo un tiempo para eso. Porque estaba desubicado, porque era drogadicto, porque era una banda, por la que sea, porque las historias son muchas. Y eso lo ves en la vida. Pero hay tiempo para curar también, para sanar, para restaurar también. Entonces, mira que tantas cosas hay que puedes hacer. ¿Sí? Ahora con Cristo las elegimos, ¿no? Más fácil las elegimos, porque tenemos al Señor. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Oscar, Carlos Arturo, que tuvieron en la construcción primera, yo no tuve esos 8 días aquí, 12 días, estábamos en Jerusalén. Tuvieron que tumbar lo que habían hecho, que había costado mucho y que había sido hecho con mucho, mucho cariño para Dios. Pero tuvieron que destruirlo, porque había que destruirlo. No dejemos esto. No, había que quitarlo. Y todos los que estuvieron aquí botando escombros, ¿no? Que fueron muchos de ustedes. Solo quedó ese palo que hay allá, ¿no? Dejamos ese palo ahí como símbolo del incendio. De resto todo ellos tuvieron que hacerlo, destruirlo, para luego edificar algo nuevo, ¿verdad? Hay tiempo para cada cosa, mire, para cada cosa. Y muchas veces tienes que destruir algo que quieres mucho, de lo cual estás muy apegado, y tienes que destruirlo tú mismo. Y tienes que empezar algo nuevo, ¿cierto? Y no es fácil, y no es fácil. Yo tuve 2 experiencias, una con el gerente de Postobón y otra con mi cuñada, que era ingeniera de sistemas de Coca-Cola. Tú ibas a la casa de ella y desde el tapete era Coca-Cola, las sábanas eran de Coca-Cola, las toallas eran de Coca-Cola, los pocillos eran de Coca-Cola, los platos eran de Coca-Cola. 19 años trabajó en Coca-Cola, ¿sí o no? Y un día se retiró y entró en una depresión de 1 año, no la llamaban, ya no era nada. Y todo lo que peleaba, porque si yo pedía una Postobón me decía, me miraba así, perdón, una Coca-Cola. Y resulta que cuando Marco Tulio García era gerente de Postobón, entonces no nos dejaban comprar Coca-Cola aquí, porque la esposa que viene, Patricia, decía, yo pongo las gaseosas para no tener que traer Coca-Cola. Entonces ella traía todo lo de Postobón. Y cuando salió, que era amigo de Ardila Lule nunca le volvió a pasar al teléfono y entró en otra depresión. Hay cosas que plantas y hay cosas que tienes que destruir, que tienes que dejar y que tienes que entender, ¿no? Porque nos apegamos a las cosas, pero a veces hay que destruirlas
para poder edificar otras cosas. Ambos edificaron. Mi cuñada vive en Canadá y bueno, Marco Tulio montó una superempresa de logística con familia. Cuarto, tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de llorar. Llorar no es malo. Hay que llorar nuestros muertos. Yo he llorado mis muertos. Mi padre, el que más he llorado. Mi madre, mi hermano Lucho, mi hermana Lilian, mi sobrina Elsa Isabel, la mayor de 32 años, la hermana, discípulos que todavía hacen falta, que debieron estar aquí, ¿cierto? Seguramente don Virgilio, Oscar Bravo, Hugo Jiménez, que se fueron ahorita hace poco. ¿Qué más? Alonso Torres, que también debería estar aquí, y se fueron ya, ¿sí o no? Y hay que llorarlos. No hay que vivir llorando, no, hay que llorar cuando hay que llorar. Y hay que reír cuando hay que reír. Esto también implica que nosotros vivimos el momento. Vivimos el momento. Y esos momentos van pasando. Van pasando. Hay momentos de mucha felicidad, pero también hay momentos de muchas tristezas. Y es parte de la vida de nosotros. Y tenemos que reconciliarnos con todas esas cosas que nos suceden. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. De endechar es de hacer luto, porque hay cosas que le hacemos luto, aparte de los familiares. Pero tú estás como deprimido. Sí. Pues no voy a estar bailando. Se acaba de morir mi mamá. ¿Cierto? Mi esposa ha tenido que lidiar con la muerte de su madre. Pero yo no le digo, basta, ya, arranca, piensa en otra cosa. ¿Cierto? Porque hay un tiempo para eso. Pero hay un tiempo para bailar también. Usted tiene que discernir el momento. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para juntar piedras, ¿sí o no? También tiempo de ocio, ¿sí o no? Tiempo de ocio. Tiempo de todo hay. Esa es la vida suya y la mía. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Cierto? Y ahora viene una más brava. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Unas veces estamos buscando y otras veces tenemos que perder. Y hay que saber perder. Porque no solamente se pierde, se gana también. Un discípulo mío regaló una finca. Construimos algo que llamamos el Redil Paisa. 1992 se invirtieron 250 millones de pesos. Lo recogimos con rifas, con ofrendas, en fin. Incluso una vez estuve 3 meses viviendo allá, en una parte de la construcción. Un lugar muy bonito en San Pedro de los Milagros, vereda La Lana. Y un día en el 94 tuvimos que entregarlo. Yo tuve que entregarlo. Mis compañeros, cuando descendí de allá, me estaban esperando. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Porque sabían el apego que yo tenía con ese lugar. Y yo le dije al que se lo entregué, el muchacho es un pastor, se llama Sergio Córdoba, hoy está en Uruguay, le dije, tienes que quererlo, porque tú también estuviste aquí, trabajando, él era ingeniero, quiérelo y ya, adiós. Entregué la llave, no volví por allá. Hay que muchas veces perder. Así de simple.
No se puede estar ganando todo el tiempo. Perdemos cosas. Parte de la vida es perder cosas. Tiempo de guardar, claro, pero también tiempo de desechar. ¿Ves? Sí, hay cosas que nos apegamos a ellas, las tenemos, y un día te da como el arrebato, dices tú, y dices, salgo de eso. ¿Sí o no? Y saliste de eso. Y tu esposa o tus hijos o tus amigos o tus padres, ¿cómo salió de eso? Porque hubo un tiempo para guardarlo, pero otro tiempo para desechar. Para desechar. Para entregar. Los artistas terminan entregando sus trofeos, usándolos para fundaciones y cosas de esas. Los que avienen entienden, ¿no? Quedar con una cantidad de cosas como ¿para qué? Pero si eso lo pueden convertir en algo útil, salga de eso. ¿A qué lo va a guardar? ¿Cierto? Hay momentos para guardar y momentos para desechar. Miren que qué momento es agradable y qué momento es desagradable. Hay momentos para todo, dice ahí. Falta otros, ya lo vamos a leer. Pero hay momentos para todas las cosas, incluso para llorar, incluso para reír. Tiempo de romper y tiempo de coser, ¿sí o no? Tiempo de callar y tiempo de ¿qué? De hablar. Es discernir exactamente el momento y el tiempo. Pero como dijo Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, por eso estamos leyendo al hombre más sabio de la tierra, dijo, hay veces que hay que callar, que hay que guardar silencio, y otras veces que hay que hablar, ¿cierto? Esa es la sabiduría. No siempre se debe callar, no siempre se debe hablar. Esa es la sabiduría. Hay cosas que rompemos y cosas que tenemos que estar cosiendo. Esa es la vida. Y hay que aceptarlas. ¿Sí o no? Mi esposa y yo ya nos estamos quedando solos. ¿Cierto? Andrea, Dios mediante, se casa este fin de año. Entonces ya quedamos los dos. Manuela se fue para el Perú. ¿Cierto? La nieta que vivía con nosotros independizó. Y está viviendo por allá en Calazán, está feliz. Entonces, eso es. No te puedes aferrar, no te puedes aferrar. Son momentos. Manuela, que es psicoanalista, me escribe. Me hace 5 preguntas a la vez. Manuela es tremenda. ¿Cómo te sientes con que se te casa tu hija? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo te ves viviendo a solas con mi mamá? Vaya, ¿sí o no? ¿Verdad? Y yo respondo a la manera mía, que es un poco compleja. ¿Sí o no? No, yo le respondo bien. Yo le digo, tenía que llegar el momento. Ella sabe cuánto yo soy apegado a Andrea, pero ya, hay que desprenderse. ¿Sí o no? Hay que desprenderse. Y con tu mamá le dije, ahora vamos bien, no sé mañana, porque eso sí no lo sé. ¿Sí o no? Lo que sí te puedo decir que ella es ocupada la iglesia y yo también. Entonces, entretenidos sí estamos. Entretenidos sí estamos. ¿Sí o no? Beto también quedó solo, ¿no? Con Floren. Vamos quedando solos. Raúl, no, tú tienes 2 hijos allá. ¿Sí o no, Raúl? Pero nos vamos quedando solos. Sé que algunos también han ido quedándose solos. Hay tiempo para todo. Y hay que aprender. Y hay que disfrutar. El que tiene los hijos pequeños, hombre, pues sí, está en eso. Y tiene que disfrutarlo, ¿no?
tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Nosotros estamos amando todo el tiempo. No, no. Hay momentos difíciles donde nos han herido, donde nos han decepcionado. Entonces no es que esos tiempos no lleguen, porque hay tiempos de guerra y tiempos de paz. Y tenemos que aprender a vivir con eso. La guerra es una cosa muy complicada. Uno ve esas imágenes y uno no se las imagina aquí, ¿cierto? ¿Cómo poder vivir en esas cosas? Con una ciudad bombardeada, por ejemplo, sin agua y sin luz y sin comida y divagando en una calle destruida. Una cosa loca. Y esas personas tienen que asumir eso. Tienen que asumirlo porque no pudieron evitarlo nadie. Tiempos de guerra. ¿Ve? Y nosotros también. Hubo momentos en que tuvimos que estar encerrados y todavía muchas veces. Hay lugares donde sería imprudente que usted y yo saliéramos. ¿Cierto? Ocaña, Cúcuta, por el Catatumbo, 5 horas de día, y pregunte primero cómo está el tema. No vaya a salir de noche, amigo. Pierde el año. De ahí para allá no se va a encontrar nada bueno. ¿Sí o no? Como cuando no podíamos pasar por la Medellín-Bogotá tampoco, o no podíamos ir a Urabá por el cañón de la Llorona. Tiempos de guerra, ¿me entiende? Entonces hay que mirar qué hacer y cómo enfrentar. Y amar, qué bonito. Pero cuando tenemos que enfrentar un sentimiento de aborrecimiento, de incomodidad con alguien, con otra persona, que a nuestro entender nos hizo daño o nos despreció, también hay tiempo de eso. Esos son momentos también. Y es como yo enfrento el odio, y cómo enfrento la guerra, y cómo enfrento la paz. No necesariamente la paz es un buen síntoma, como la abundancia, ¿cierto? Como la abundancia. Porque la abundancia puede ser la puerta para la escasez y para la derrota y para lo malo, y para lo malo. Porque esa sensación de paz no necesariamente es buena, ¿sí ve? También hay que aprender a vivir en la paz. He estado mirando con un caso que tengo, la crisis de los 40. Claro que yo aprendí que en el caso de nosotros los varones son la crisis de los 40, de los 45, de los 50, de los 55, de los 60. Siempre uno está en crisis, ¿sí o no? Porque hay algo que tienes que enfrentar distinto. Pero la de los 40 es muy particular, porque es la sensación de ya llegué. Y ya llegué no necesariamente es que logró todo y tiene casa y compró de todo, no. Es que ya llegué. Hay como un cierto vacío. ¿Y sabe qué descubrí esta semana? Ya le puse nombre a la crisis de los 40. La segunda adolescencia. Porque el caso que estoy atendiendo tiene 42. Las hijas tienen 17. Y le dijo a la esposa: voy a rehacer mi vida. Porque yo ya, ojo con las palabras, yo ya hice y viví contigo 20 años. Ya. ¿La sensación de qué? De que él ya llegó. Por eso de que ya llegué no es bueno.
La tranquilidad del hombre que tenía, sí, alcanzó a comprar finca y no sé qué, pero ojo, esa sensación ya fue descuido, ¿sí ve? No, tienes que seguir. Siga nadando, amigo. Por eso, tiempos de paz, tiempos de guerra. En los tiempos de guerra hay otras cosas que se descubren también. Hay otras cosas que se aprenden también. Todo esto es la vida. De nada esto estamos eximidos ninguno de nosotros. No, yo no odio a nadie. Bueno, te felicito. Pero yo he tenido que enfrentar el odio y mirarlo cara a cara y hablarle y decirle: no quiero vivir contigo. Eres el peor consejero y me vas a robar la bendición de Dios. Pero he tenido que enfrentarlo. He tenido que enfrentarlo. Porque hay tiempos de aborrecer. Entonces hay que enfrentarlos. Y no en los tiempos de paz. Es una sensación buena. No. Es seguramente donde más alerta hay que estar. Porque en los tiempos de guerra usted está pilas y despierto. Pero en los tiempos de paz deja la puerta abierta. ¿Sí ves? Son los tiempos. Usted y yo vivimos eso. Y es como nos enfrentamos, cómo nos enfrentamos a ellos. No estamos solos, tenemos a Dios. Ser soltero, listo, chévere. Enfrenta tu soledad. Pero estar casado, enfrenta a una mujer. Wow. No. Los casados saben de qué hablo. ¿Sí o no? Y la capacidad adaptativa que tenemos que tener nosotros, impresionante. ¿Sí o no? Porque somos los hombres, porque somos los varones. Y los varones tenemos que enfrentarlo. Porque la que peca es Eva, pero el que tiene que dar la cara es Adán. Dios no llama a Eva. ¿Dios llama a quién? A Adán. A Adán. Tenemos esa responsabilidad. Los hombres tenemos esa responsabilidad, no para que nos quejemos, ¿sí o no? Pero sí para que nos ayudemos, ¿no? Para que nos ayudemos. Porque nosotros nos estamos entendiendo en lo que vivimos, en lo que vivimos. Quiero terminar este capítulo, es largo, pero quiero terminarlo con este versículo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No vamos a entender, todo no lo vamos a entender. La obra de Dios no la vamos a entender. Pero todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, cada momento, cada tiempo y cada momento es hermoso en su tiempo. Si yo miro cuando he llorado, ha sido hermoso llorar también. Llevar a mi hermano en el hombro, en el ataúd, destrozado yo, eso fue hermoso también. Despedirme de él, cantar, Camilo dirigiendo la alabanza y entonar todos la canción ahí, todos los que estábamos, cosa loca, ¿sí me entiende? Cada momento lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Por qué nos vamos a quejar? ¿Cierto? Si esos son los momentos. Si esos son los momentos, que seguramente no volverán. Este muchacho Jorgen se vino a pie de Venezuela. Y en las historias que cuentan, le tocó parar en Tunja, los que conocen Tunja. Bogotá es frío, pero Tunja es una nevera, ¿me entiende?
Y en el albergue donde lo recibieron, le dijeron, pero se tiene que bañar. ¿No le parece? Porque uno no puede acostarse ahí. Y él cuenta la bañada, ¿oyó? Pasó por el chorro así 2 veces. Eso es hielo puro. Los que han estado en Tunja saben. Tunja nunca está despejado, nunca. ¿Sí o no? Eso es una neblina constante. Eso es muy frío. Y sin cobijas y sin cosas. Y después salen a caminar y duerman el camino muchas veces. El cansancio los cogía y entonces se echaban ahí en la carretera al lado. ¿Sí o no? Son momentos, pero todos los hizo en su momento. Él lo cuenta y no como con tristeza ni con... Son momentos, ¿cierto? Me vino a visitar un muchacho que cómo sería de malo que le decían Terry por terrible. Y así le decimos Terry, así lo tengo en el celular, Terry. Y cuando me llama me dice, soy Terry. Le digo, sí, claro, ya vi. Y vino con la esposa. Y le dice a la esposa, ¿cierto, mi amor, que yo te he dicho que mis mejores momentos fue en Bellavista? Ojo, tiene una empresa, hace casas prefabricadas, vende, y sus mejores momentos fueron en Bellavista. ¿Sí o no? ¿Cómo le parece? Le creo, sí le creo. Aquileo, usted, no. Sus mejores momentos han sido afuera y en Bellavista. 13 años y medio. Además que sí, porque tenía 28 neveras, 32 televisores, 5 camarotes y todos alquilados. Y aquí no puede tener eso, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo. En los mejores momentos tenía un negocio, el berraco, el berriondo allá. Aunque cuando salió le quitaron todo eso porque ¿a quién le iba a reclamar? Pero sí, ¿usted creería eso? Que un ser humano pueda decir, mi mejor momento fue en Bellavista. Pues algunos dirán que el mejor momento era cuando nadie lo conocía. ¿Sí o no? Y podía andar en la calle tranquilo, con seguridad que sí. El tiempo es corto, jóvenes. El tiempo es corto. Por eso estoy viendo el reloj. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y hace una descripción. Hay un contexto sobre eso. El tiempo es corto. Por lo tanto, haga lo que tiene que hacer. El hoy y viva el hoy. ¿Sí me entiende? Porque es corto. Es corto. Ya los que estamos en el ocaso sabemos que ya hemos vivido, ¿cierto? Y que se nos pasó la vida. Y que hace nada en la vuelta de la esquina estábamos jugando fútbol. Estábamos corriendo a unas velocidades tremendas, ¿cierto? Nos levantábamos de la cama y caíamos parados. Ahora hay que pararse con cuidado, ¿sí o no? Y hay que saber de qué lado se levanta uno también. El tiempo es corto, ¿sí o no? Entonces tienes que disfrutar todo lo que Dios te da en el Señor, como dice ahí, de la manera correcta. De la manera correcta. Porque así debemos vivir. ¿Conociste a Cristo de 17 años? De 17 años. ¿No conociste sino una mujer? Fue lo tuyo. ¿Conociste 200 o 300 o 400 como uno que conocí yo? ¿Sí o no? ¿Cierto? Puede escribir un manual.
es lo que vivimos, en el momento en que lo vivimos, ¿cierto? Pero no dejes pasar los momentos que tienes que vivir. El tiempo se acaba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esto se va a acabar. Ah, pero ya, no, pero el planeta dice que se va a acabar en 500 años, los científicos dicen que en 80, en 1000. No, se acaba ¿para quién? Para el que se le acaba, ¿sí o no? Porque hubo gente que se levantó esta mañana y por ahí se encalambró, ¿sí o no? Y no salió para encalambrarse. Entonces sí se acaba. Por eso es tan importante que lo que estamos haciendo tenga significado. Porque hay un momento en que tú eres consciente de que se acaba, ¿cierto? ¿Cuándo un hombre empieza a pensar en la muerte? A los 50. Y se le mete el tema: me voy a morir, me voy a morir, y me voy a morir, y me voy a morir, y me voy a morir. A los 60 hay rasgos todavía. A los 70 voy a llegar a los 100. ¿Sí o no? Ya no se quiere morir. Ya no se quiere morir. Y va para los 80. Y los 90 y sigue ahí. ¿Sí o no? Esos son los momentos del hombre, ¿cierto? Pero la verdad es que la vida es corta. Se acaba. Entonces, ¿por qué vamos a odiar? ¿Por qué vamos a sufrir más de lo debido, de lo propio que tenemos que sufrir? Porque hay cosas que sí. ¿Sí o no? ¿Por qué odiar? ¿Por qué resentirnos? ¿Por qué seguir en lo mismo? ¿Y por qué no tener la mejor actitud hoy, que es el día que tengo? Eso es. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo en mi partida está cercano. Entonces, eso es importante. Porque a Pablo le dijo Dios: amigo, se le acaba el tiempo. Pero es interesante que Pablo no tenía 80 años ni 100 años, ¿no? Pablo estaba joven. Joven. Y el tiempo está cercano de mi partida. Piensa en un momento que tu partida sea pronta. Sea pronta. Cuando uno se enfrenta a algo médico, cuando yo sufrí el infarto, ¿sí o no? Hubo cosas interesantes. Cuando iba a entrar a la cirugía y lo primero que te dicen: firme aquí, que no sabe si usted sale o no sale, porque finalmente no saben qué es lo que tiene uno, y tienen que entrar allá y explorar a ver qué es lo que pasa. Pero si te van a meter una vaina al corazón, ellos saben que la persona puede sufrir un infarto en ese momento y no poder revivirlo, aunque estén 100.000 médicos ahí. Todo eso te lo dice. Y tú tienes el tiempo de orar. La primera conclusión que saqué es la de Leonel Álvarez en la propaganda: si es ya, es ya. Entonces, si este es el momento, llegó el momento. Y si es el momento, viene la pregunta: ¿qué te falta por hacer? Y me pregunté: ¿qué me falta por hacer? Y me contestó el Señor: nada. Nada te falta por hacer. Lo que tenías que hacer, lo hiciste. Porque finalmente pongas a pensar que sea quien sea el más cumplidor de todos, no creo que Pablo hubiera dicho que no le faltaba algo por hacer. Seguramente le faltó mucho por hacer. Hubiera querido ir a la China a evangelizar,
o a Colombia a evangelizar América, en vez de ser Colón, pues Pablo. ¿Qué le faltó? Le faltó. A todos nos va a faltar. A todos. El día del Señor, algo nos va a faltar. O por conocer, o por entender, o por hacer. Entonces dije yo, si es ya, es ya. ¿Sí o no? Lo otro es, y le pido a Dios, como Ezequías, una negociacioncilla, 15 años, 10, 5, ¿cuánto le pido ahí? Y concluí, no pida nada, no pida nada, que se haga la voluntad del Señor. Si es ya, va a ser ya, y tengo que estar tranquilo, porque no me faltó nada por hacer. Entonces ya cuando entré allá, yo estaba tranquilo, ya tenía que enfrentar eso, y tenía que enfrentarlo de esa manera. No sabía si salía, si iba a volver a ver a mis hijas, a mi esposa y tal, y si volvía a ir a predicar o no, porque finalmente las cosas las tiene el Señor. Pero tú tienes que hacer esos balances, ¿ves? Pero si tú crees que hay algo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. No esperes a que te den un colapso y a que te encalambre para hacerlo. Hazlo. Si es de Dios, te lo puso en el corazón, hazlo. Hazlo. Para que puedas decir, no me faltó nada por hacer. Lo hice, ¿sí o no? Eso es importante que nosotros lo tengamos. Ese es parte del tiempo. Y que no nos quedemos ahí. Que no nos quedemos ahí. Hay que hacerlo. ¿Ve? Nos faltará tiempo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gehón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dios en la escritura también dijo lo mismo. Si yo fuera a contar todo, no habría papel, no habría libros. Por eso que está escrito lo que necesitamos que esté escrito. Aún eso hay que entenderlo. ¿Sí ve? Así que no nos va a faltar nada. Pero mira tú hoy cómo has vivido. Porque si no has disfrutado los momentos, Dios te está llamando a hacerlo. Si no has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas, entonces es el momento de hacerlo. Es el momento que lo tengas claro, que estés tomando las decisiones adecuadas hoy, ¿cierto? Para que puedas verlo, para que puedas verlo. Y cosas que no veremos, pero que las construiremos y que nos sintamos tranquilos, ¿no? Los hijos son de Dios, ahí están. A Él le pertenecen, más que a mí, a Él. Él les dio la vida, ¿cierto? No es que le voy a hacer falta. Ellos tendrán que enfrentar eso. Tendrán que vivirlo. Y tendrán que buscar a Dios. ¿Sí o no? Tiempo final. El telón se va a cerrar, aunque la gente no lo crea, pero se va a cerrar. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según lo que hayamos hecho. Vamos a aprender a vivir para Dios, sin dejar de disfrutar los momentos. Pero hay que vivir para Dios, porque el Señor nos enseñó que pusiéramos nuestra mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. La cosa más grande para nosotros como cristianos es evangelizar, es que otro se salve, es invertir el dinero
en las cosas eternas, en los misioneros. Sí, eso es lo más grande, ¿verdad? No hay suma para eso. No hay suma para eso. Es lo mejor que podemos hacer. Invertir, no millones, invertir. Que nunca en tu bolsillo haya discusión de sacar 10,000 o 20,000 o 1,000,000 como algunos, o 5 o 10 o 5 millones de dólares como otros cristianos que también pueden hacer eso. Pero no es la cantidad, es la actitud de tu corazón, ¿cierto? Porque seguramente con esos 20,000, ¿cierto? Ese misionero se pasajeó ese día y se tomó un tinto o un café en el Parque Bolívar, que son buenos. Mejor el de Ocaña. Y el chuzo de 1,000 pesos. ¿De qué? No me pregunten, pero es de 1,000 pesos. Porque cuando estemos allá, no nos van a preguntar, ¿usted qué fue el puente que hizo? ¿Cuál fue el edificio que construyó usted? No. No. Los galardones no van con eso. No, yo escribí la Constitución del 91. No. ¿Qué hizo usted para Dios? ¿Se abrió alguna iglesia por usted? ¿Algunos de sus amigos se salvaron por el testimonio suyo? ¿Usted invitó a alguien a la iglesia, se bautizó y ahora es un pastor? ¿Qué hizo usted? Para Dios, para lo eterno. ¿Sí o no? Sin dejar de hacer lo otro. ¿Ve? Sin dejar de hacer lo otro. Predique. Hable del Señor. No nos avergoncemos del Evangelio. Aprovechemos que hay un momento. Porque en el inicio de la Copa América, 2 pastores oraron ahí. Y hubo una autoridad ahí, por eso hay que orar por las autoridades, porque fue una autoridad de la Conmebol la que dijo, esto se inicia así. ¿Sí o no? Y el que oró, el que entendí yo que fue el de español, dijo que oraba por todos los países de América, que Dios se manifestara en los países de América. Oh. Pero más me sorprende el técnico de la selección de España. Ahí busqué un video del técnico de la selección de España. Antes de la final lo entrevistan y como los periodistas siempre son con sus cosas, entonces el periodista le dice, ahí al aire, el tipo ahí, él se llama José Luis de la Fuente, creo, lo entrevistan y dice el tipo, como con mucho orgullo, mira, como yo soy ateo, porque los españoles, algunos son orgullosos de ser ateos. Sí, orgulloso está en el infierno, también se puede estar. Y le dice, como yo soy ateo, no entiendo ese tema de la fe. Y el tipo le dijo, nosotros los que creemos también nos preguntamos lo mismo. ¿Sí o no? ¿Cómo? Le faltó decir, ¿cómo un idiota como tú no cree? Algo así. Pero le sigue hablando de Dios y le dice que aún a Dios se necesita para aún lo que él hace. Porque él aprendió con su inteligencia y experiencia a buscar a Dios. O sea, como la gente cree que los que creemos somos que nos falta inteligencia, entonces él dice, yo con mi inteligencia, y para rematar, gana la Copa de Europa el tipo. Son momentos que estamos viviendo y hay que aprovecharlos. Hay que hablar del Señor. No perdamos el tiempo. Hay que hablar del Señor. Para eso estamos. Lo demás es añadidura. Todo.
buenos hijos, buena mujer, buena comida que me parece que la comida toda es buena, ¿ah? Toda, ¿sí o no? O sea, comida, todo es añadidura. Aún una buena mujer es añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Dios va a llenar tu vida. Oremos, que se me fue el tiempo. Padre, gracias por bendecirnos. Gracias por este retiro y por todo lo que vas a hacer en nuestro corazón. Que tú nos bendigas, nos guardes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a descansar. Tomamos tinto.